Mis amigos lebrijenses, ¿cómo están? Los saluda Robert Estupiñán, secretario de Tránsito, Transporte y Movilidad. Hoy vengo a contarles todos los trámites que hemos venido avanzando para sacar adelante esta bella secretaría que nos llena de orgullo en el municipio. Quiero contarles que a partir del 2 de agosto del 2017 fuimos habilitados por el Ministerio de Transportes como Secretaría de Tránsito tipo A nivel nacional, por lo cual desde el 14 de agosto del 2017 me fui posesionado en este cargo. Hemos venido realizando diferentes actividades y diferentes trámites para tener una buena culminación de esta secretaría y sacarla a flote. Quiero decirles que ya nos han sido asignados 1.600 comparendos con los cuales hemos venido realizando diferentes operativos en todo el casco urbano, en todo el área rural y la vía nacional. Con esto brindando seguridad y evitando accidentalidad para el municipio, desde el aeropuerto, desde el peaje hasta la entrada a San Vicente, que es lo que nos corresponde como jurisdicción. Hemos venido trabajando arduamente junto a los 6 agentes de tránsito que están asignados a esta secretaría. Además, quiero decirles que un agente de estos tiene un turno de noche, el cual solamente está dispuesto para los accidentes que se presenten. También quiero contarles que además de esto fueron asignadas 1.400 placas, las cuales, gracias al apoyo de los lebrijenses que han tenido una muy buena acogida y han tenido sentido de pertenencia para con el municipio, ya se han asignado, de estas 1.400, se han asignado más de 500 placas entre motocicletas y vehículos, los cuales ya están rodando satisfactoriamente por todo el territorio nacional. Esto llenando de orgullo a estas personas, pues puede ser que no sea por la cuestión monetaria, sino por el orgullo de sentir que su placa diga Lebrija por todo el territorio nacional. También quiero decirles que se han venido despidiendo desde el año pasado, se han venido despidiendo ya licencias de conducción, por los cuales podemos decir que más de 600 personas tienen su licencia de expedida en el municipio de Lebrija. Para tener un mejor funcionamiento de la Secretaría, hicimos la compra de una camioneta y 2 motos, con las cuales nuestros agentes pueden tener un mejor funcionamiento dentro de la misma. También quiero decirles que además de estos comparendos sancionatorios, también hemos venido realizando diferentes campañas de sensibilidad vial, de seguridad vial, educación vial y demás, llegando desde nuestros niños lebrijenses hasta las personas mayores, con lo cual se les viene dando y brindando una capacitación en la cual ellos despejan sus dudas y tienen una mayor capacitación en cuanto a señales de tránsito y obligaciones de conductor y peatón. En estas campañas de seguridad vial hemos llegado a escuelas desde Palo Negro hasta Chuspas, Vanegas, Cútica, todos los rincones de Lebrija. Hemos venido haciendo estas actividades porque para nosotros es muy importante como secretaría educar a nuestros niños lebrijenses, que son el futuro de nuestro municipio, para que se reduzca con esto la accidentalidad, que es el fin propio de estas campañas. Durante los últimos 2 años hemos venido realizando 2 etapas de señalización, por la cual les puedo decir hoy que se han señalizado más de 1.200 metros lineales horizontales, por los cuales se han disminuido altamente la accidentabilidad, además de instalarse más de 300 señales horizontales en todo el municipio. Además, quiero contarles que en estos momentos ya se adjudicó un contrato para señalización veredal, teniendo en cuenta que en nuestro municipio existen muchas vías o salidas que de pronto los turistas o personas visitantes se pueden desorientar, entonces las cuales con unas señales verticales vamos a demarcar hacia qué vereda conduce cada vía. Es por esto que se van a instalar 134 señales de estas. Además, hemos venido instalando reductores de velocidad para proteger la integridad y la vida tanto de los estudiantes como de peatones, como de motociclistas que en algún momento transitaron sin ningún pudor por ciertas vías. Entonces, con esto queremos reducir la accidentalidad totalmente y tener los indigenceros para no tener que lamentarnos de futuros accidentes en el municipio. Además, quiero contarles que en estos momentos venimos realizando un proceso en el cual se van a asignar unos semáforos, los cuales se van a llevar a cabo en la salida del municipio, más conocido como el Punto de la Virgen, el cual es un punto que nos ha causado mucha accidentalidad y que como secretario queremos disminuir. Esto le va a garantizar mucha seguridad vial al municipio, tanto para los que conducen por la vía nacional como para las personas que su salida principal es la salida de la calle 9ª del municipio. Esto nos va a permitir guiarnos hacia Bucaramanga o hacia Barrancabermeja y evitar así muchos accidentes.